Henry Montesa. El pastor Henry Montesa tiene 16 años de ministerio. Él es originario del Perú y ha venido aquí a este país por estudios doctorales, y actualmente él apoya en el área de salud de la conferencia de nuestra iglesia. ¿Cuánto le damos la bienvenida al pastor Henry Montesa esta mañana? Esperando que el Señor lo pueda utilizar con poder en la exposición de la palabra de Él. Pastor, bienvenido. Adelante. Qué alegría estar con la iglesia de Ready. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? ¿Bien? Feliz sábado hermanos. Cuando escuchaba cantar a la hermana y a la niña, en la participación de ella decía, wow, qué bendición estar en la iglesia de Ready. Quiero felicitar a los líderes, a los padres, a todos los que tienen parte en la iglesia. Qué bueno por ustedes, una iglesia vibrante, una iglesia que alaba a Dios. Eso se puede leer en esta mañana. El mensaje lleva por título Nacidos en agua y no en el Espíritu. Es una pregunta que debe ser respondida por cada uno de ustedes y también por mí. En este caminar hacia el cielo, ¿cuántos quieren llegar al encuentro con Jesús? Tienes que recordar que hay una frase que tienes que quitar de tu mente, la frase teológica errada que dice, una vez salvo, salvo para siempre. Esa teología nosotros los adventistas no la manejamos. Otros creemos que cada día se define nuestra salvación. Desde que te levantas hasta que te acuestas, tú defines. El bautismo apenas es el empezar la carrera. Cada día usted tiene que trabajar con diligencia su salvación. ¿Cuántos recuerdan con gratitud su bautismo en agua? En mi mente queda el recuerdo de más de 100 hermanos allá en esa enorme piscina en Perú, en un parque, de los cuales solo quedamos 5 a la fecha. Algunos se fueron al descanso en esta oleada fuerte del COVID. Y siempre me he preguntado, ¿qué pasó? ¿Por qué mi promoción ha menguado tanto? Yo no sé si le hablo esta mañana a un hermano que ya lleva años en la iglesia. Alguno que lleva medianamente años en la iglesia, alguno que está empezando en los caminos del Señor. Pero déjame decirte que la experiencia y el nacimiento en agua tiene su contrapartida, que es nacer en el Espíritu. Y tiene que verse reflejado en todos los hábitos de tu vida. No me digas que los hábitos de vida no tienen nada que ver con el tema de tu preparación al cielo. Comprenderán que esta mañana voy a hablar de salud. Y no he venido a decirte pues que el azúcar alimenta las células cancerígenas, porque lo sabes. Te voy a decir que las sodas y las harinas contribuyen a enfermedades endocrinas, porque lo sabemos. El problema es por qué el ser humano lo sigue haciendo, por qué el adventista sigue haciendo, por qué seguimos de manera reiterativa en hábitos de salud que no solamente son alimentarios. La práctica de hábitos que nos están llevando a vivir vidas cristianas menguadas. Y alguno puede estar sintiendo que tiene plomo en los pies, no avanza. Muy probablemente esté pasando eso de que necesitamos identificar de manera consciente y responsable la necesidad de despojarnos de ello, con la ayuda del Señor. Tú solo no puedes. Esta mañana el ejército israelí entró ya a la franja de Gaza. Se habla de que van a haber muchos muertos. Pero esto comenzó el día 6. No se olviden, el día 6 comenzó. Hijos de judíos ortodoxos conservadores amanecían en el Shabbat que comienza el viernes, danzando con música electrónica acompañada de estupefacientes. Y uno queda sorprendido y dice, pero eso puede ser en cualquier nación, pero no en la del pacto. ¿Qué pasó con los ortodoxos judíos y con los hijos de ellos? ¿Sabes cómo llaman los palestinos cuando venga a un israelí a hacer esto? Le llaman infieles. Les llaman infieles, les llaman. Los jóvenes estaban danzando ya en la madrugada del sábado y sin darse cuenta han estado ponchando en las tomas fotográficas cómo venía hacia ellos el enemigo provisto de armas para aniquilarlos. Los pocos policías que estaban con ellos les decían, si quieren salvar su vida, corran. ¿Quieren que les diga algo? No podían correr porque estaban tiesos, estaban bebidos, estaban borrachos.
Por eso los mataron. Más de 300 murieron. Se repitió lo del desierto hace algunos días. Israel está limpiando algo que pudo haber preveído adentro. Adentro. Si eso está pasando con el pueblo del pacto ahora, ¿será que está pasando eso en tu vida? Y habrá que limpiar algunas cosas que aún todavía estás tolerando y que crees que vas a llegar al cielo. No vas a llegar al cielo así. Está como en el Titanic, cuando le decían a las personas que estaban en la embarcación que estaba naufragando, ese gran titán llamado Titanic. Entonces le decían a la gente, le decían, arrojen las monedas de oro, tírenlas. ¿Y qué hacían ellos? Por el contrario, se llenaban los bolsillos de oro, de monedas de oro. Cuando caían al agua, caían como plomo y se hundían. ¿Será que esta mañana hablo a alguien que sigue acariciando cosas? ¿Eres consciente de eso? Y cuando digo hábitos, no solamente hablo de hábitos de salud. Cada uno conoce de manera personal, en su vida privada, de qué está siendo débil. Y que necesita hacer un corte en el nombre del Señor. No podemos avanzar así. El libro de Génesis, capítulo 1, verso 26. Yo tengo un gran problema esta mañana, iglesia. Tengo dos problemas. Uno es el tiempo. Nos vamos a pasar un poquito, ¿puede ser o no? Y lo otro es que vamos a usar muchos textos. ¿Me pueden ayudar ahí o no? Entonces voy a pedir que me ayuden leyendo. Algunos de ustedes me tienen que ayudar a leer. Sé que me van a ayudar también allá en la pantalla. Voy a ir dando los textos y por favor vayan buscándolos allí. Si alguno lo tiene, levante su mano para saber quiénes son, si pueden proveer micrófonos, porque queremos escuchar esta mañana las citas bíblicas que van a refrendar el mensaje que hemos traído. Génesis capítulo 1, verso 26. Romanos 1, 24. ¿Quién lo tiene? A ver, vamos. Génesis 1, 26. Romanos 1, 24. Gálatas capítulo 5, versos 16 al 17. Vamos con estos tres. ¿Qué dice Génesis 1, 26? A ver, ¿quién lo tiene? A ver, hermana. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y que domine los peces del mar. Sí, ¿qué más? Excelente, ¿no? Interesante. Las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Interesante. Sí, hermana, lea por favor. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Muy bien, hasta ahí vamos a llegar para ir entendiendo. Fíjense que en el verso 26, una de las facultades que fue legada en el Edén, ¿cuál fue? ¿Qué fue? Hay una palabra que aparece ahí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, pero hay una facultad que fue dada al hombre. Dice dominar, sojuzgar, administrar. ¿Vieron o no? Es increíble, hermanos. Vivimos en la era del control. Mira, prendemos la tele, prendemos el aire acondicionado, prendemos el proyector. Pero cuando este control lo usas para ti, tienes que aceptar de que no funciona. Existe más de un adventista en esta oleada del COVID que pasó una gran prueba. ¿Cuántos dicen amén por estar vivos? Pero esta última oleada del COVID permitió saber finalmente quiénes pudieron o quiénes estaban preparados para pasar esta gran prueba llamada el COVID. El COVID no mató, sino que ya el cuerpo estaba enfermo. Cuando el COVID llegó, solamente llegó ¿a qué? A rematar a la persona porque ya estaba infestada de muchos problemas. Esta facultad que fue legada en el Edén y que el Señor quiere que sea restaurada hoy en día. Miren cómo Romanos dice, y fue entregada a las personas. ¿Por qué? Porque deshonraron ¿qué cosa? ¿Qué han deshonrado? Yo quiero empezar diciéndote esta mañana que el cuerpo que Dios te ha dado no es tuyo, es del Señor, es de Él. Y entonces somos administradores hasta de esa facultad que ha sido dada, que es del cuerpo, sobre lo que ingresa a modo de información, lo que ingresa a modo de audio, lo que ingresa a modo de alimento, todo lo que ingrese a través de las avenidas del alma,
usted es el fiel administrador de ello. Recuerde que honramos a Dios o deshonramos a Dios. El libro de Gálatas, vamos ahora a Gálatas capítulo 5, versos 16 al 17. Ayúdenos, hermana. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no tengas ¿de qué? ¿De qué? De lo que quisierais, para que no tengan lo que quisierais. Una de las preguntas que siempre me han hecho como pastor es, pastor, ¿los hábitos de salud tienen que ver mucho con mi éxito o fracaso en la vida espiritual? Otra vez, los hábitos de salud que tú puedas tener, ¿tendrán que ver mucho en tu éxito o fracaso en la vida espiritual? ¿Sí o no? Y la respuesta categórica es sí. ¿Cómo explica usted que José en el palacio de Potifar venció frente a la tentación? ¿Y cómo David en su palacio fue vencido? ¿Se acuerdan o no? Tal parece que los hábitos de vida juegan un papel importante. El desafío es vivir en el Espíritu. ¿Pero qué cosa es vivir en el Espíritu? Juan capítulo 3, verso 5. El libro de Juan capítulo 3, verso 5 nos va a permitir entender esta mañana cuál es el propósito de Dios en torno a aquellos que ya nos bautizamos. Y estamos camino a ese encuentro de entender que cada día tenemos que reflejar en nuestras vidas ese mensaje el cual nosotros hemos abrazado y tiene que verse expresado en nuestro cambio de vida. No puede ser posible que llevemos 10 años, 5 años en la iglesia y sigamos hablando igual, que sigamos comiendo igual, que sigamos comportándonos igual, que sigas golpeando a tu esposa con las palabras, a tus hijos. Yo bajaba del bus hace algunos años en un pueblo muy remoto allá en el Perú, en las alturas. Se acerca una de las autoridades y me dice, ese va con corbata, el que va con corbata es miembro de tu iglesia. Yo sacando pecho digo, sí, él es uno de los líderes de la iglesia. Dile que me dé mi puerta, ya va 1 año que no me la da. Era carpintero el hermano, digo porque ya descansa en el Señor. Tiene que verse reflejado en todo, iglesia, en todo. Eso es nacer. ¿Qué dice el libro de Juan capítulo 3, verso 5? ¿Qué es? Incluyendo los hábitos de vida, indudablemente. ¿Quién tiene Juan 3:5? Por aquí. A ver, hermana, ayúdenos. Sí. Respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Así que si alguno no se ha bautizado aún, todavía tiene un gran problema. ¿Quiere un consejo? Hágalo ya. Mire, la Biblia pone 2 aspectos de vital importancia, que es el nacimiento en agua, que es el bautismo, y el otro nacimiento, que es el nacimiento en él. Los judíos hasta el día de hoy entienden qué cosa es nacer. Por eso cuando conversa Nicodemo con Jesús, Nicodemo no logra entender qué cosa es el nacimiento en el Espíritu. Los judíos entienden 3 formas de nacer. La primera es cuando nacen biológicamente, la concepción y toda ella. La segunda es cuando entonces reciben el Bar Mishvah, que es una ceremonia cuando los niños cumplen los 12 años. Ellos vuelven a nacer allá. Cuando él va a la universidad hebrea y es rabino, vuelve a nacer. Y cuando se casa, vuelve a nacer. Pero Nicodemo no está entendiendo de qué nacimiento está hablando él. Está hablando de esa experiencia de vida, de esa transformación que Dios quiere hacer. Por eso dice, pone un condicional, el que no nace en agua y en el Espíritu. ¿Qué dice, hermanos? Qué trágico, hermanos.
Yo ya tengo 2 años en los Estados Unidos, antes de conocer al doctor Eddie. Yo no diría casualidad, Dios lo ordena todo. Yo he venido visitando familias, yo soy coach en salud, ayudo a las personas a cambiar sus hábitos. Y le puedo asegurar algo, desde las costas de Florida, Indiana, aquí Atlantic y toda esta zona, hay una frase que se repite en todos los adventistas del séptimo día. Y la frase es: no tengo tiempo. ¿Le suena conocida? No tengo tiempo, pastor. No tengo tiempo para mis alimentos, no tengo tiempo para el culto, no tengo tiempo para la familia, no tengo tiempo para... O sea, es la frase que estamos usando, es la que mejor se presta para justificar algo que es cierto. No te estás organizando para el cuidado de tu templo. En tu cosmovisión sobre el tema de santidad y adoración, tienes que entender que juega un papel importante todo, incluyendo ¿qué cosa? El cuidado de ella, el cuidado de tu templo. Y Pablo está preocupado porque nosotros reflejemos eso en un todo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 1, y de ahí nos vamos al 3. Hemos leído muchas veces que las señales del fin implican guerras, hambres, pestes y manifestaciones cosmológicas, astronómicas. Pero el diablo quiere que nos saltemos una que cobra un papel importante, que tiene que ver con el enfriamiento de la iglesia. ¿Y el enfriamiento por qué? Por lo que dice el libro de Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 3. A ver, ¿quién lo tiene? Segunda de Timoteo capítulos 3, 1. Si gustan, léanlo por favor hasta el 3. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros y vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, impacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigo de lo bueno. Una de ellas es sin, ¿qué dice? Dígalo fuerte, ¿qué dice ahí? Templanza, dominio. Oiga, eso es tremendo, hermano. Yo esta mañana no he venido a decirle a usted que sea vegetariano, a decirle que la carne es mala. Yo no le he venido a decir porque el peor mensaje que un adventista del séptimo día puede decirle a otro es juzgarlo, como hizo el fariseo en el pasado. Porque tenemos dos vertientes dentro de la posición sobre el tema de salud. Están los fariseos, los que juzgan al que come carne, y está del otro lado el publicano que dice: bueno, lo que no mata, una vez al año, comas bueno, comas malo, igual mueres. Ese es el peligro en torno al mensaje de salud. Pero el mensaje de salud es templanza. Fíjese que el concepto de templanza es: de lo malo, nada. De lo bueno, poco. Y medido, equilibrado. Amén, iglesia. Es decir, la preocupación de Pablo, de los apóstoles, del mismo Señor, es que parte del enfriamiento de la iglesia se está dando porque no se está entendiendo el concepto de templanza, del dominio, del control. Cuando visito las casas de los hermanos, me voy a un lugar que se llama la dispensa. ¿Puedo decir o no? ¿Digo o no digo? Estaba dando un seminario en un sábado de tarde y una hermana levanta su mano y dice: pastor, quíteme todo, pero no me quite el café. Yo crecí con café de palo, ni siquiera es el molido, con café de palo. Pídame todo, pero no me pida que deje eso. Y la hermana se había averiguado las 5 bondades del café: que tiene hierro, que tiene calcio, que tiene antioxidantes. Y todos los hermanos miraban a ella y me miraban a mí para que yo le dijera: es falso, hermana. ¿Sabe qué le dije? Eso es verdad. Y el cerebro indulgente mira lo que dice. El cerebro dice así: o sea, si es verdad, entonces bueno, ¿para qué? Tomarlo. Hermana, ¿sabe qué? Hay plantas como por ejemplo la coca, que también tiene propiedades parecidas. Están opiáceos que tienen propiedades parecidas. Dios no las creó para tomar. Dios las creó como adorno.
son ornamentos. Amén, iglesia. Y ya en otro día le contaría los efectos colaterales del café. Mucho se ha dicho del café, pero también deberíamos enterarnos de las cosas, cómo nos daña el café. Entonces algo así como que tú tomas porque tiene vitaminas, aminoácidos, y a la larga te va a golpear a nivel sistema nervioso central. Está en discusión el tema de la memoria. Es ácida, afecta a tu estómago, raspa las paredes del corazón, del miocardio. Se llama estimulante porque va a estimularte. Es una falsa idea de vitalidad, va a extraer energía de donde no hay. Como hay adventistas que están tomando para privarse de dormir. El cuerpo fue diseñado para poder, tenemos la circadiana, son horarios que se manejan en el cuerpo. Nosotros forzamos eso y nos sentimos con la fuerza de un toro. Y algunos alardean y dicen, me siento fuerte. Lo que tú no sabías es que te estás tomando prestado años de los cuales podrías haber llegado. Porque no te asegura tal vitalidad. Te estás robando, te estás mermando. Con tristeza debo decirles que en este país he visto a muchos adventistas genuinos, entregados a su vocación, buscando sueños, anhelos, proyectos por los que cruzamos a esta tierra grande. Pero tristemente muchos de ellos están muriendo y no están disfrutando su esfuerzo. Se están muriendo jóvenes porque desconsideraron los planes de Dios en torno a esto. Y lo que trato de decirte esta mañana es que el tema de la salud integral juega un papel importante para vivir pedacitos de cielo en la tierra previa a la venida del Señor. Es el empoderamiento del que el adventista tiene que valerse hoy en día. 5 partes que vamos a estudiar brevemente. Gálatas capítulo 5, verso 22. Si alguien me ayuda ya, Gálatas 5, 22. Levanten las manos. Sí, voy a dar las citas ya. Salmos 38, 3, Deuteronomios 32, 15, Filipenses 3, 19. Nuevamente, Gálatas 5, 22, Salmos 38, 3, Deuteronomios 32, 15 y Filipenses 3, 19. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mucho se ha dicho acerca del mensaje de salud. Y probablemente ustedes hayan escuchado que el mensaje de salud no es prueba de discipulado, ¿verdad? Y es cierto, hermanos, no es prueba de discipulado, pero sí es fruto del Espíritu. Otra vez, no es prueba de discipulado, es decir, no es condicional para salvarte, pero quienes estamos en procura del encuentro con Jesús entendemos que es, ¿qué cosa? ¿Fruto de qué? Dígalo fuerte, ¿fruto de qué? Por eso se describe en la galería de Gálatas capítulo 5, 22 y aparece, ¿qué aparece ahí? Ahí lo dice, ¿qué dice? Templanza. Entonces la idea es que de aquí para adelante tienes que entender que necesitamos practicar hábitos de vida saludable, como un todo. Todo te golpea no dormir, te golpea comer en las noches y no comer a tus horas, te golpea estar estresado, te golpea estar depresivo, te golpea estar ansioso, preocupado por el mañana. Una hermana en Florida me dice, pastor, yo no entiendo, yo soy vegana, me dice. Ni siquiera vegetariana, vegana. Ella no come ni leche ni huevos. Se ha comprado una máquina para que le mueva los pies y en teoría tiene que bajar. Estoy engordando, pastor, me dice. Me han engañado. Pero cuando entiendes que el cuerpo es sistémico y que todo le afecta a él, vas a entender que no solo es comida. Y cuando tú le preguntas a ella, ¿a qué hora te acuestas? Entiendes por qué está ganando peso. ¿Por qué? Pastor, ¿será? ¿Sí? ¿A qué hora te acuestas? 2 de la mañana. Ok. Está demostrado que cuando tú alteras el funcionamiento normal del cuerpo, te va a pasar factura. Y algo más voy a decir, es crudo, ¿puedo decirlo o no? Miren, cuando el cuerpo se va a enfermar, te avisa. Porque el cuerpo dice, como Dios te dio a ti la facultad de tener el control hasta de tu cuerpo empieza a lanzar indicadores. La lengua se torna blanca, hígado. Hay entonces problemas de mareo.
y chispazos, se adormece la cerviz, estómago flojo continuo, ronchas en el cuerpo. ¿Qué es lo que te está diciendo tu cuerpo? Párale, por favor, párale. Ya no lo hagas, cambia tus hábitos, modifica tus hábitos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Paleamos. ¿Con qué paleamos? Fármacos. Y una gama enorme, me van a perdonar los que están promoviendo estos productos, de productos disque vitamínicos para ayudarte a restaurar. No restauras nada, porque el principio es, dígalo conmigo, enfermo como un todo. Vamos, enfermo como un todo, con D, no con R, como un todo, y me restauro como un todo. Otra vez. Así que sáquense la idea de hacerle responsable a un batido, una pastilla, una vitamina sobre su sanidad. Esto implica un cambio de mente, de comprensión sobre el tema de adoración, empezando por el cuerpo que Dios te ha dado. ¿Quiere que le diga algo? Nunca es tarde. Nunca es tarde para hacerlo. Sométase a Dios. Sométase a Dios. ¿Qué dice el libro de Salmos 38:3? Y vamos a la primera sección, a una de las secciones que vamos a ingresar, porque la he dividido en 5 secciones. La primera se llama santidad, la segunda se llama adoración, la tercera se llama sanidad, la cuarta es servicio y la quinta es preparación para el encuentro. Son 5 dimensiones. ¿Podemos avanzar? ¿Sí? Salmos 38:3, ¿qué dice? Levante las manos el que lo tenga. Salmos 38:3, ayúdenos. Nada sano hay en mi carne a causa de tu ira, ni hay salud en mis huesos a causa de mi pecado. Tremendo, hermano. Ese texto tienen que resaltarlo, marcarlo, porque es una de las citas donde se relaciona salud y pecado. Si esta mañana le hablo a alguien que aún sigue acariciando pecado en su vida, déjeme darle una triste noticia: no se va a sanar. Por lo que más quiera, no se va a sanar. Miren esta cita del libro de Espíritu y Profecía en torno a eso, donde ella dice personalmente que podemos orar, podríamos tener a pastores, miren la cita, podríamos tener al pastor Bullón al lado, ungiéndolo. Eso no le va a garantizar la sanidad. Miren lo que dice la sierva del Señor: los que complacen su apetito y luego sufren debido a su intemperancia y toman drogas para lograr alivio, pueden estar seguros de que Dios no se interpondrá para preservar una salud y una vida que han sido puestas en peligro por tanto descuido. La causa ha producido su efecto. Muchos, como último recurso, siguen las instrucciones de la palabra de Dios y solicitan las oraciones de los ancianos de la iglesia para la restauración de su salud. Dios no ve conveniente contestar oraciones ofrecidas en favor de personas, porque Él sabe que si la salud se restaura, volverían a hacer lo mismo. Esta mañana le hablo a alguien que está buscando ser saludable. Esta mañana le hablo a alguien que está sufriendo ya la enfermedad. Como pastor me han preguntado muchas veces, ¿por qué los adventistas no promovemos sanidad en los templos? ¿Usted ha visto alguna vez a un pastor hacer sanidad en el templo? ¿Como lo hacen los hermanos pentecostales? Quizás no. Y le voy a decir por qué el concepto pentecostal no lo tenemos los pastores adventistas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros creemos que para que haya una sanidad tiene que haber 2 actores. Uno es Dios y el otro es el paciente. Dios quiere dar la sanidad, Dios quiere darte sanidad, pero Dios no puede hacer la sanidad si usted no está dispuesto a ¿qué? A someterse a Dios. Usted tiene que someterse a Dios. Dios tiene indicaciones. Dios ha dado indicaciones en la Biblia. Y si usted no está dispuesto a creerle a Dios, no se va a sanar. La enfermedad le acompañará por el resto de sus días. En estas 3 frases que yo mencionaba, comas bueno, comas malo, igual te mueres.
Les voy a confesar algo, he visto adventistas, y he visto recientemente a una familia adventista, ya no piden sanidad, la muerte, hermanos. El hermano vivió estos años desordenado en su alimentación, más de 25 años en los Estados Unidos. No invirtió en su calidad de vida. Tiene cáncer al colon, él tiene que defecar por un costado, se llama encopresis. La esposa me dijo en silencio, llorando, yo ruego que Dios lo recoja, pastor, no muere. Parece que la muerte se ha olvidado de nosotros. He tenido que dejar de trabajar para asistirlo a él. Pagar enfermera es muy caro. No se imagina cómo oro para que él muera. Yo me quedé tocado. Otros piden por sanidad. Si te enfermas en este país tienes un gran problema. Es muy caro. Y si le hablo a alguien que tiene seguro, voy a decir algo muy fuerte aún todavía. No te garantizan la curación. Porque la curación Dios la da. No el médico. Él es un facilitador del proceso. Dios sana. Pero Dios sana si tú estás dispuesto a seguir sus indicaciones. No te vas a sanar con vitaminas, ni batidos, ni cremas milagreras. Eso no funciona así. El principio es, te enfermas como un todo te restauras. Ese es el principio. Es sistémico. Muy bien, vamos a seguir leyendo allá. ¿Qué dice Deuteronomios 32:15 y Filipenses 3:19? Vamos, iglesia. Sí, aquí tenemos a Deuteronomio 32:15. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Entre paréntesis dice, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Tremendo, ¿no? Esta cita también tienen que marcarla en sus Biblias. Si había una cita donde guarda relación el tema de salud y el tema de salvación o perdición, es esta. ¿Qué dice? Jesurún engordó, se encebó. ¿Y qué pasó? Y cuando estuvo así, ¿qué hizo? Abandonó al Dios que lo hizo. ¿Quiere que le diga algo? Sí, va a afectar la calidad de tu vida. Ahora entiendes por qué estás así. Ahora entiendes por qué estás cansado. Ahora entiendes por qué no te llega el mensaje y te olvidas tan pronto. Ahora entiendes por qué estás cansado, agitado, malhumorado. Ahora entiendes por qué te cansan las cosas espirituales. Ahora entiendes por qué no quieres hacer el culto de mañana. Ahora entiendes el porqué de muchas cosas. Tiene que ver mucho la práctica de tus hábitos de vida. Guardan relación. Estando en la selva del Perú, me llama un ex anciano de iglesia. Hacía 10 años que ya no iba a la iglesia. Y me dice en el teléfono, ¿me podrás ungir? Claro, le digo, no se puede negar. Llego a la casa y como es zona de selva y mucho calor, vi un vientre enorme, hermanos. Desprovisto de ropa, me asusté. Me acerqué al lado de él, hice la práctica. Y al finalizar ya el rito, yo le hago una pregunta al oído y le digo, ¿me puedes decir por qué estás así? Pastor, me dice, yo no puedo negar. Estas son las consecuencias de haberme alejado de Dios. Tenía un dolor de cabeza, pastilla. Dolor de muela, pastilla. Pastor, han sido años de desórdenes. Esta es la consecuencia. La esposa me contaría tiempo después que la muerte de él fue muy dolorosa, cáncer al estómago. Un cáncer fulminante al estómago lo llevó a una muerte dolorosa. Ese no es el plan de Dios para tu vida, apreciado adventista del séptimo día. El mensaje que la iglesia tiene es un mensaje de sanidad, de restauración. En teoría no deberían haber enfermos. En teoría no deberíamos enfermar sino morir de viejos. Como Job, ¿se acuerdan? Llenos de vida. Cada uno determinará entonces su comprensión sobre ella. Muy bien, Filipenses capítulo 3, verso 19. ¿Qué dice, hermanos? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Tremendo, hermanos. Y a colación a esta cita, miren lo que dice el Espíritu y Profecía, Consejos sobre Salud, página 578, tomo 2, dice, debiera ponerse mucho cuidado
en la formación de hábitos correctos de comer y beber. El alimento que se consume debería ser el que proporcione la mejor sangre. Los delicados órganos de la digestión deberían ser respetados. Dios requiere de nosotros, o que nosotros, al ser temperantes en todas las cosas, desempeñemos nuestra parte en la tarea de mantenernos con buena salud. Esta parte es importante, escuchen, miren. Él no puede iluminar la mente de un hombre que convierte su estómago en una letrina. No escucha las oraciones de los que andan a la luz de las chispas de su propio fuego. Yo no sé esta mañana cuántos hayan convertido su estómago ya en una letrina y por eso no estamos avanzando en la vida espiritual. Guarda relación esto, iglesia. Vamos a la dimensión 2, santidad. El libro de Números, capítulo 11, verso 18, 1 Corintios 9:25 y Daniel 1:8. Repito, Números 11, 18, 1 Corintios 9:25 y Daniel 1:8. La segunda sección es santidad. A ver, ¿quién nos ayuda con Números, capítulo 11, 18? Ayúdenos. Di al pueblo, santificaos para la mañana y comeréis carne, pues habéis llorado en oídos del Señor al decir, ¿quién nos diera a comer carne? Mejor nos iba en Egipto. El Señor, pues, os dará carne a comer. Interesante que David dedicaría parte de sus salmos a hablar acerca de la historia de Israel en el desierto. Y yo me quedo pensando muchas veces, no sé ustedes, cuando Israel pide carne, ¿se acuerdan o no? Miren la indicación que Dios le da. Esta es la prueba más antigua de modificación, de bloqueo de una conducta, porque en psicología se habla de bloquear conductas. Miren, cuando dice santifíquense. Yo le pregunto esta mañana, ¿por qué Dios le dice a ellos que previo a comer se santifiquen? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese no fue el plan de Dios para él. Cuando uno se santifica, bloquea muchas cosas y las detesta. Amén, hermanos. Cuando uno vive una vida de santidad en el Señor, ya vamos a llegar al concepto de santidad. Cuando uno vive una práctica de relación con Dios constante, llega a tenerle asco a esas cosas. Las detesta. Eso es lo que Dios está buscando de Israel, que ellos al santificarse detesten. Ya el Señor había provisto ¿qué cosa? ¿Qué hacía llover? ¡Qué gran alimento! Amén, iglesia. Vamos con el libro de 1 Corintios, 9:25. ¿Quién lo tiene? Y Daniel 1:8 en esta sección. Primera de Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué dice? La palabra que aparece, ¿qué cosa es? Se abstienen. Se abstienen. Interesante que cuando uno va a un médico aquí en los Estados Unidos, son tan buena gente estos médicos. Yo sé que no son todos. Hay algunos que son genuinos. Pero son tan buena gente que le dicen al paciente, coma nomás. Coma nomás. La persona tiene 150 de glucosa, sabe que tiene que descartar alimentos y el médico dice, coma nomás. Tiene una hipertensión 220, 180, la normal es 120/80. Coma nomás, no hay problema. Coma nomás. Tal parece que de un tiempo aquí ya debemos desbaratar el concepto de pacientes y tenemos que ser agentes de nuestra salud. El adventista tiene que conocer la génesis, la anatomía de su cuerpo, eso dice Ellen White. Estábamos en una campaña médica en Tampa, yo soy psicólogo también de profesión, y le preguntan a una señora, le dicen, ¿dónde está la vesícula? Ella dice, al lado de la molleja. Y los médicos soltaron una sonrisa, porque era una nueva especie humana. Nosotros no tenemos molleja, hermanos. Cosas tan básicas como esas. Puede ser posible que el adventista desconozca el funcionamiento de su cuerpo. ¿Cómo si sabes que la batería no carga porque el alternador se malogró?
Tu lavadora no está lavando o se rompió el rotor. ¿Y cómo no puedes dar con tu cuerpo si es tu maquinaria? Parece que necesitamos empezar a hacer un trabajo ahí de empoderamiento. Tenemos que abstenernos en torno a eso. Fíjese esta cita. ¿Puedo leer esta cita o no? Dice así, miren. Repetimos que la temperancia comience en nuestras mesas. El apetito que complace hasta que ese proceder se convierte en una segunda naturaleza. El uso de té y café forma el apetito por el tabaco y esto estimula el apetito por los licores. Muchos padres, para evitar la tarea de educar pacientemente a sus hijos, a fin de que adquieran hábitos de renunciamiento y de enseñarles a emplear correctamente las bendiciones de Dios, los complacen en comidas y la bebida toda vez que esto les agrada. El apetito y la complacencia egoísta, a menos que se restrinjan en forma positiva, aumentan y se fortalecen a medida que se los complace. El término es renuncia, restringe. Ya no puede seguir así. Y no solamente se aplica a esto, a todos los hábitos de vida. ¿Quieres salud? Restringe, sométete a Dios. Él lo va a hacer. Daniel capítulo 1, verso 8. Interesante que Daniel está en el palacio del rey Nabuco y entonces le pone muchos manjares frente a él. Ayúdeme con la lectura. ¿Quién lo tiene? Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Qué tremendo si ese fuera nuestro proceder, hermanos. Si ese fuera nuestro proceder, imagínense la comprensión de Daniel. Él por dos razones no comió la comida del rey Nabucodonosor. ¿Cuál fue la primera? La primera razón es que los alimentos que le están sirviendo no encajan con la descripción de Génesis 1:29. ¿Se acuerdan de los alimentos que Dios provisionó en el Edén? No son. O sea, él no tiene problemas en decir no. Yo sé que aquí le hablo a trabajadores que se avergüenzan porque tienen que llevar saludable. Yo sé que aquí le hablo a alguien que cree que comer saludable es dieta. Algunos piensan que dieta es un pecho de pollo flotando en agua y un apio saliendo así. ¿Quién va a comer eso, hermanos? Fíjese que el término dieta ha sido desvirtuado. Dieta es el alimento de todos los días, agradable a los ojos, al paladar y nutritivo. Damos clases de cocina, de repente ahí los ancianos con el pastor se organizan para unas clases de cocina. Los adventistas debemos manejar el tema de los 5 nutrientes. La alimentación saludable es nutritiva, hermanos, por donde lo vean. La segunda razón por la cual Daniel no come la comida y le dice a Melzar, pruébanos. ¿Sabes por qué? ¿Sabe por qué? Porque él entiende que le va a afectar en una dimensión. ¿Cómo se llama esa dimensión? La dimensión de la santidad. Y Hebreos 12:4 dice, sin santidad, diga otra vez, sin santidad nadie verá al Señor. Así que de ahora para adelante empieza a considerar tus hábitos de vida como parte de ese proceso para el cielo. No es que recién cuando el Señor venga vamos a cambiar, no. Esa operación comienza ahora, iglesia, desde ahora. Vamos con la tercera sección, adoración. Romanos 12:1, 1 Corintios 10:30, 2 Corintios 6:16. Romanos 12:1, 1 Corintios 10:30. Segunda de Corintios 6:16. Romanos 12:1. Sí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que adoramos a Dios en un cuerpo sano. ¿Sí o no? Sí. Es el culto racional. Y usted tiene que considerar ahora, no es un culto egolátrico como lo entendían los griegos, no es un culto al cuerpo, no. Tú eres propiedad del Señor, tienes que honrar a Dios en tu cuerpo. Todo de ti tiene que honrarlo a Él. No solo es esto, todo. ¿Qué más? ¿Qué dice allá 1 Corintios 10:30? ¿Quién lo tiene? 1 Corintios 10:30. A ver, hermana.
Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquel de que doy gracias? Primera de Corintios. Ajá. Tal parece que no es la cita, les voy a deber ahí. Segunda de Corintios 6:16. ¿Qué dice Segunda de Corintios 6:16? 6:16, Segunda de Corintios. Y de acuerdo hay entre el templo, ¿y qué de acuerdo hay que el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué son los ídolos? ¿Qué son los ídolos? Son todos los hábitos que tú toleras en tu vida. Dios no quiere que los tengas. Dios es un Dios celoso. Así que en el nombre del Señor esta mañana te pido a ti, te demando, dice el Señor, que arranques, quites, sométete a Dios. Esos ídolos te están mermando tu salud espiritual. Vamos con la cuarta dimensión, sanidad. 1 Corintios 6:12. Vamos ahora con la parte, ya estamos en la parte de servicio. Vamos ahora con servicio para ir avanzando. Mateo capítulo 4, versículos 23. Sí. Vamos con Éxodo 15:26. Es sanidad y servicio, ¿ya? La cuarta sección es sanidad y servicio. 4:23, Lucas 9:1 y Éxodo 15:26. Primera de Corintios 6:12. La primera, Así es. ¿cierto? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No me dejaré dominar por ninguna de ellas. Siguiente, Éxodo 15:26. Y van preparándose Mateo 4:23 y Lucas 9:1. Y dijo, si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Estaba bautizando una tarde de viernes en un lugar alejado, allá en Cañete, está al sur de Lima. Quienes conocen, está a 2 horas. Y bautizaba en un canal, ¿sí me entienden, verdad? Un canal de regadío. En la época de verano es muy clara las aguas. Muchas personas fueron bautizadas. Y 2 hijos traían en brazos a mamá. He visto pacientes con cáncer, pero no como ella. Tenía los ojos hundidos, la piel se le pegó a los huesos. Era un amasijo de huesos. Y el hijo mayor dice, pastor, estuvimos viendo detrás de las esteras. ¿Sí me entienden que son esteras, verdad? De carrizo, se hacen como paredes. Y entonces ellos habían estado viendo muy cerca el bautismo y dice, bueno, como última esperanza que mamá se bautice. Entonces él viene y dice, el mayor dice, pastor, ¿habrá cupo para uno más? Y yo le digo, mira, como está tu mamá, creo que no pasa de hoy. No está preparada, siempre con el argumento de que no está preparada, no está consciente. Los pastores a veces cerramos iglesia. Pastor, dice él, mamá está consciente, solo que no habla. Pero si usted le pregunta al oído, ella le va a responder. ¿Ah, sí? ¿Sí? Muy bien, entonces le hice las 2 preguntas de rigor. Primera pregunta, ¿alguien te obliga a bautizarte? No, movió su cabeza. No podía hablar porque se agitaba. Segunda pregunta, si tú vivieras, si Dios te sanara, ¿vivirías para servirle? Movió su cabeza. Y una sonrisa confirmaba su deseo de ¿qué? Entregar su vida a Dios. Así que cuando me la pasaron no hubo problema de que me asistiera el diácono porque no pesaba nada, iglesia. Entró a las aguas. Y cuando ella sale de las aguas, sale con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo, pastor falto de fe, digo, esa sonrisa es de muerte. No creo que cruce de hoy. Y es más, hasta le pedí a Dios que ya vaya al descanso porque para mí ella estaba sufriendo. Pasaron 9 meses y los domingos la hago de chef. Yo sé que los varones también hacen eso. Ayudamos también en casa, estaba haciendo las compras en el mercado. Y una señora de un porte, un tanto mediana,
me jala el brazo y me dice, pastor, ¿se acuerda del bautismo en el canal allá? Y entonces yo le digo, ¿y tu hermana murió? No murió, pastor, me dice. ¿Ah, sí? No. Oiga, hermanos, me quedé tieso escuchando lo que ella me estaba contando. ¿Y qué pasó con ella? Pastor, dice que esa noche ella mandó llamar a los adventistas para que le enseñen el mensaje. Y entre eso le hablaron de salud. Ella canceló puerco, canceló sodas, canceló un montón de cosas. A los 15 días fue llevada al oncólogo, al que lo sentenció de muerte. Paréntesis. Si algún día el oncólogo o el médico te dice que te quedan días, vas a decirle así. Ese es su veredicto, falta el de mi galeno. Falta el de él. Él dirá cuánto yo voy a vivir. Así que fue a ver al galeno, al oncólogo, y él, por un tema ético, no lo recibe, lo manda a otro oncólogo, donde certifican con documentos que ya no hay cáncer en tuétano. Y empezó a ganar peso. Y yo mirándole a los ojos le digo, ¿y dónde anda ella? Frente a ti, pastor, me dice. Era ella. Hasta el día de hoy ella sirve a Dios. ¿Quieres que te diga algo? Vivir significa servirle a Dios. Si esta mañana yo le hablo a alguien que está buscando la sanidad, yo quiero preguntarte. Fíjense que hay dos preguntas que quiero hacer. La primera es, ¿quisiera servirle a Dios? Y cuando hablamos de sanidad y servicio tenemos que entender algo. No se puede ser saludable y no entender que hay un trabajo ¿de qué? De servicio. Cuando uno lee Mateo 4:23 encuentra 3 verbos: enseñaba, predicaba y sanaba. Resumiendo la historia por el tiempo, Jesús practicó esos 3 verbos. ¿Cuál es el primero? Enseñaba, predicaba y sanaba. Y uno cuando escucha sanaba dice, bueno, eso lo harán los médicos. ¿Quieres que te diga algo? No solo ellos. Cuando uno hace un análisis del didasco, enseñar, del queruso, predicar, pero también aparece el tercer verbo que es terapeuo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el tercero? Terapeuo. ¿Han escuchado ese término o no? De terapeuta, de terapia. ¿Sabe cómo traduce el diccionario al español? Una persona que cuida, enseña, acompaña, visita. Dígame usted esta mañana como adventista, ¿no podemos hacer esa tarea? Los médicos hacen la operación, pero nosotros podemos hacer ¿qué cosa? El acompañamiento. ¿Cuánto bien haría? No sé dónde está la líder de salud. Que se forme un equipo de hermanos que les guste la parte asistencial, llevando el mensaje de salud, para conseguir que muchas personas modifiquen sus hábitos de vida, porque la iglesia está preparada para eso. Yo te invito esta mañana para que te unas al ejército, porque esa misma tarea que Jesús realizó, la hicieron los 120, porque les da las mismas tareas: enseñar, predicar y ¿qué más? Y sanar. Cierro con esto, iglesia. Y cerramos con estos textos, Efesios 4:22 al 24, Primera de Tesalonicenses 5:23 y Segunda de Crónicas 29:18 al 19. ¿Qué nos dice, hermanos? Otra vez, Efesios 4:22 al 24, Primera de Tesalonicenses 5:23 y Segunda de Crónicas 29:18 al 19. 4:22 al 24 dice lo siguiente: acerca de la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos. Renueven la actitud de sus mentes y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Renovaos cada día. 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Qué dice, iglesia? A ver, ¿quién lo lee? 1 Tesalonicenses 5:23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa tarea no se dará ese día. O sea, no que cuando Jesús aparezca recién voy a cambiar mis hábitos de vida, no. Esa tarea comenzó
hoy. Hoy, iglesia. Tu comprensión sobre el nacimiento en el Espíritu tiene que ser, ¿de qué? De entender que Dios desea, anhela que esa relación con Él te lleve a la práctica de un estilo de vida acorde a lo que Él espera, que sea adoración. Porque lo adoras a Dios siendo obediente a las leyes que Él ha dado. ¿Me entiendes? Y cerramos con 2 de Crónicas 29, 18 al 19. Yo quiero leer esta cita, que es la última cita. Miren lo que dice aquí la sierva del Señor en torno a la santidad. Dice: cuando rompan con toda complacencia destructora de la salud, tendrán una percepción más clara de lo que constituye la verdadera santidad. Un cambio poderoso se verá en su experiencia religiosa. Amén, hermanos. Quien entiende que la práctica de hábitos saludables es el anhelo de Dios, tendrás un impacto en tu vida espiritual. Vendrán tormentas, tempestades, arreciarán tu vida, la crisis económica posiblemente, pero serás fuerte en el Señor. Vendrá la tentación firme. ¿Por qué? Porque tienes un respaldo. Yo no voy a olvidar esa muerte del hermano Johnny. ¿Puedo contar una historia más o no? La historia del hermano Johnny en esos días de fiebre del COVID. Allá en la selva del Perú tuvimos muchos hermanos que murieron, pero no voy a olvidar esa experiencia de el hermano Johnny y el hermano Julio. El hermano Johnny, dueño de un restaurante, ingresó a emergencia y por su físico parecía que él iba a salir, y él fue el que murió antes. Al día siguiente entró el hermano Julio y él demoró 15 días. Por su constitución física decíamos, él no sale, y fue al revés. Fue al revés. Al hermano Johnny le hicieron un hueco aquí, se llama traqueotomía, le pusieron un tubo, y esa fue su sentencia de muerte. Murió. El viernes murió. El hermano Johnny peleó, hermanos. Orábamos por los dos, solo que uno salió victorioso y el otro murió. ¿Sabes qué descubrimos? ¿Quiere que le cuente o no? El hermano Julio practicando toda una vida los 8 factores protectores. ¿Quiere que le diga algo? Sí funciona. Sí funciona. Funciona porque no es casualidad que cuando uno le cree a Dios fortalece su sistema inmune. En el momento de la prueba, en el momento del día malo, sacas como un banco y te respalda eso para enfrentar. Si en la vida práctica es la tentación, en la enfermedad vas a vencer en el nombre del Señor. Esa es tu garantía que tienes. Créele a Dios. ¿Qué dice 2 de Crónicas? Y esta mañana voy a hacer un llamado a la iglesia. Dice 2 de Crónicas 29, 18. 18 al 19, sí. 29, 18. Sí. Dice: después fueron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa del Señor, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la presencia con todos sus utensilios. Ya hemos limpiado ¿qué dice? Ya hemos limpiado el templo. Y yo quiero invitar esta mañana a aquel hermano que dice: yo quiero limpiar el templo, que Dios limpie mi templo. Si es así, ven aquí adelante, quiero orar por ti. En el nombre del Señor, ¿quién dice yo? Venga aquí adelante, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos empodere, que nos dé sanidad, que nos dé salud física, mental y espiritual, que nos dé la disciplina de cortar, roer todo aquello que nos está destruyendo, merma nuestra vida espiritual y nos destruye. Esa es la razón por la cual estamos languideciendo, nos tropezamos de manera reiterativa en la vida espiritual, porque estamos tolerando eso en nuestra vida, iglesia. Amén. Vamos a orar. Amante Padre, gracias, Señor, esta mañana. Un día nacimos en agua. No podemos olvidar que el éxito de ella está en el nacimiento diario. Esa es la que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Ya Juan, necesitamos definirnos esta mañana. No podemos seguir así, Señor. Estos hábitos de vida, como en el pasado, dieron victoria a José, a Daniel.
y a otros muchos hombres y mujeres que dieron fe de que los hábitos de vida afectan seriamente nuestro crecimiento espiritual. Si esta mañana le hablo a un hermano que erró de manera consciente y sigue practicando pecados ocultos en su vida, que no solamente es alimento, la suma de los hábitos nos están desgraciando, Señor. No podemos crecer. Esta tarea tiene que darse ahora, aquel día cuando aparezcas en gloria. Ese proceso, como dice el apóstol, renovando el viejo hombre de día en día, que tú hagas esa operación en nuestra vida, Señor. Si esta mañana hablo para un hermano o hermana que erró, perdónanos, Señor. Restáuranos, empodéranos en el nombre de Jesús. Amén. Abraza el que está al lado, dile: en Cristo somos más que vencedores. Que Dios te bendiga.